distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a representar las moléculas orgánicas de esta forma, por ejemplo, y también aprendimos a representarlas según Fisher, y también aprendimos a representarlas según la forma espacial, ¿no? Con la cuña y la cuña continua y la discontinua. Esas son hasta ahora, además de la desarrollada y la subdesarrollada. Pero digamos que la desarrollada y la subdesarrollada básicamente nos dan esta misma información que esta, y Fisher me da la misma información que esta. Ahora, hay otra forma de poder representar los compuestos orgánicos que nosotros no le... Ahí está entrando más gente. Hay otra forma de representar los compuestos orgánicos que nosotros no reparamos mucho en eso. De hecho, voy a sacar la palabra mucho. Nosotros no reparamos en que ustedes se aprendan esa forma porque honestamente no interesa y no nos aporta algo de interés, por más que sea redundante lo que acabo de decir. ¿Qué es un conformero? Ahí, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Qué es un conformero? Básicamente un conformero vendrían a ser como una especie de isómeros, ¿sí? Pero no son isómeros, son conformeros, donde es el mismo compuesto, ¿sí? Acá lo voy a dibujar así a lo bestia, pero es el mismo compuesto que a este compuesto, cuando uno de sus enlaces sp3 rota, o sea, cuando su ángulo rota, por ejemplo, qué sé yo, que esta patita supóngase que viene en esta dirección, ¿sí? Acá, el ángulo, si se quiere, que tenía ese enlace sp3, rotó. Esta es una forma bestia de representar lo que es un conformero, pero básicamente un conformero es eso, es el resultado de la rotación de uno de los enlaces sp3 de un compuesto orgánico. Nada más que eso. ¿Esto qué es? Esto es N-butano. N-butano. ¿Se acuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, estereoisomería, ahí cambiaba la cosa? ¿Por qué? Porque a mí me interesaba si era el R o si era el S. El tema es que este va a ser N-butano y este también va a ser N-butano. No voy a tener una diferencia a nivel nomenclatura. Por eso es que no me interesa o no nos interesa y no reparamos mucho los conformeros. La forma de representarla, ¿sí? Más que nada tiene que ver con, por ejemplo, me centro en dos carbonos, capaz que lo pueden llegar a encontrar así. Si están de forma eclipsada, me refiero, esto es un carbono, ¿sí? Y esto es otro carbono, y estos son los grupitos, ¿no? R1, R2 y R3. R4, R5 y R6. Esta forma, en la que están acá, se dice que están eclipsados porque estos dos grupos se están solapando, ¿sí? Fíjense que si yo los miro de frente, que justamente es la forma correcta de representarlos, si yo los miro de frente, están los dos grupos, tengo a R6 y tengo a R1 atrás. Y tendría hacia los costados, bueno, a R4 y que va a coincidir con... Este era 1, este era 2. R2 y R5. Entonces, este tipo de representaciones es la forma correcta en la que deberíamos representar a los distintos conformeros. Una es cuando están así y la otra es cuando no se están, digamos, solapando uno con el otro, sino de forma visual, cuando está pasando, medio choto el dibujo, cuando está pasando esto, por ejemplo. Fíjense que ahí ninguno de los átomos se superpone uno con el otro hacia atrás, ¿sí? Y si lo miro así, voy a poner un poquito de color para que se entienda un poco más. Estos tres rojos coinciden con los tres negros, ¿sí? Y estos tres rojos de acá van a estar así, si yo los miro desde el centro, si yo los miro desde acá. Y en cambio los negros están así. Y no se están solapando. Entonces, esas serían las posibilidades. Fíjense que lo único que ocurrió fue que rotó el enlace sigma, el enlace sp3. ¿Importa mucho? No, no importa prácticamente nada. Es más, si por mí se olvidan qué carajo es un conformero, mejor.
Pero bueno, está, y esto es lo que sería. ¿Hace falta que lo sí, no, no, estaría perfecto. Estaría perfecto. Pero yo les digo, si tienen ganas de meterse en eso, métanse. No es lo que estamos a lo que deberíamos apuntar. O sea, si tienen ganas y tiempo, métanse, buenísimo. Y de paso, vemos, vemos. De paso pueden ver y si tienen duda consultar cómo se hace la representación. Y si no, sepan que simplemente es la rotación de un enlace y chao. ¿Se entendió aunque sea la idea? Sí, está bien, está bien. De todos modos, como te piden la estructura esqueleto, a ver, el TP, vamos a ser sinceros, el TP nadie lo va a mirar. O sea, nadie te va a corregir el TP. Esto no existe en ningún lado a nivel parcial, ¿no? Por eso es que yo les decía esto. Así que está bien, te pide la estructura de esqueleto, la única forma de representarse un esqueleto es que rotemos el enlace, nada más, hacia la bestia. Si no, sí, hacemos la proyección human y chao. De nada, ¿con qué seguimos? Nicolás Karen tiene consultas. ¿O vos, Pablo, tenés no, otra consulta más? Sí. Cuando buscaste las densidades, y eso necesariamente tiene que ser un indicativo. Ok, ¿viste alguna vez glicerina? ¿Cómo es en tanto a densidad? Ok, la glicerina es hasta un poco más densa que un aceite. O sea, es como muy viscosa y es bastante densa como un aceite, incluso más todavía. Pero la glicerina es... Pará, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a... Bueno, no me interesa la canción. ¿Dónde está la densidad? Bueno, tiene esta densidad. Por encima, bastante por encima que la del agua. Eh, y esta es la estructura. En principio, tenderías a pensar que no, pero esto es recontra soluble en agua por los puentes de hidrógeno. O sea, no nos... La justificación que nosotros estamos haciendo, o el método por el cual estamos explicando solubilidades, tiene que ver con reemplazar las fuerzas que hay entre el solvente, que sería el agua, que el agua tiene fuerzas de puente de hidrógeno y fuerzas de dipolo-dipolo, por esa misma fuerza con el soluto, que en este caso sería el glicerol, o el, no me acuerdo qué era, éter, o el N-butanol. Entonces va más allá de que si las densidades son parecidas o están muy alejadas, la realidad es que sí, la solubilidad en agua es bastante similar. ¿Por qué? Porque si bien el éter no puede establecer puente de hidrógeno,
con sí mismo, que acá es lo que a veces genera confusión, con sí mismo no puede establecer puente de hidrógeno, pero como tiene los parcitos estos desapareados, puede establecer puente de hidrógeno con el agua, que al fin y al cabo es lo que interesa. Entonces, mediante estas interacciones, explico que tengan solubilidad similar, por más de que tengan densidad distinta. O sea, son muy similares. No sé si necesariamente la misma. A nivel ojo en laboratorio, si no está rotulado, como que no la podrías diferenciar. Eso sería cuando uno habla de que es la misma o similares. Capaz que si uno va al número exacto, sí, efectivamente el N-butanol debe ser un pelín más soluble. Bien. Y igual eso estaba en esa consulta me mató. ¿Eso está en el parcial o algo así? ¿O en el TP de laboratorio? ¿Alguna consulta más? ¿Cualquiera? Cualquiera. ¿Qué tal, profe? Yo quería consultarla por el laboratorio. No sé si lo vio. ¿El informe? Sí. ¿Qué pasó? Hay que hay una parte del laboratorio al final, que es cuando hidrolizamos con ácido clorhídrico, que Euge nos mandó a investigar cuál era el producto. No recuerdo exactamente qué fue lo que nos preguntó, si cuál era el producto después de agregar el indicador de cloruro de hierro o qué era cómo se daba la hidrólisis en sí, pero de todas formas quería consultarle las dos cosas, si era posible. Bueno, porque estamos hablando de ¿no? Sí. ¿En qué parte está la hidrólisis? La hidrólisis. Al final era cuando estábamos tratando de identificar si había, ¿cómo es? Ácido salicílico. Para reconocer el ácido acetilsalicílico se colocará 1% de sólido. ¿Ahí está? ¿Esta Sí, parte? claro, sí. Para ver 1% de sólido en tubo de ensayos, se agregará 10 mililitros de ácido clorhídrico y se procederá a hidrolizarlo en baño maría. Luego se agregarán gotas de cloruro de hierro. Una coloración violácea permite identificar el ácido salicílico obtenido por hidrólisis. Bien. Ok, la consulta, ¿cuál sería entonces? ¿Qué es lo que se produce al agregar el ácido clorhídrico y qué es lo que se produce al agregar el cloruro de hierro? Okay. Yo tenía entendido que se formaba, cuando agregamos ácido clorhídrico, que se formaba el ácido acetilsalicílico, pero me parece que Euge me dijo que no. Entonces ahí ya me mareó bastante. Bueno, pero pará. Hagamos lo siguiente. Sí. Fijémonos en la estructura del ácido acetilsalicílico y reconozcamos posibles
puntos de hidrolización. O sea, ¿qué es lo que yo podría llegar a hidrolizar? Ok. Bueno, tenemos la estructura del ácido acetil salicílico. Sí. De ahí, ¿qué es lo que podría llegarse a hidrolizar? Con hidrolizar nos estamos refiriendo a quitar el hidrógeno, ¿verdad? Y pasa que es un término muy amplio, la hidrólisis. Generalmente, hidrolizar, estamos hablando, y la palabra hidrólisis viene de hidro, agua, en este caso estamos utilizando como catalizador el ácido, pero y lisis de ruptura. Queremos romper, básicamente lo que queremos hacer es romper mediante agua o en este caso mediante el empleo de ácido clorhídrico en agua que nos va a servir de catalizador ácido para esta reacción. Sí. Entonces, de las estructuras que están acá, ¿cuál a simple vista, no necesariamente hay que saber esto? ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a esa parte, por eso medio como que, ¿para qué? Ok. ¿Para qué les pregunto eso? Si todavía no llegamos a ver ese tipo de reacciones. Pero bueno, No, de hecho nos dijo que lo incluyamos en el informe. sí, me parece de propósito porque, o sea, está bien, lo pueden investigar, ¿no? Pero por más que lo incluyan en el, o sea, lo pueden investigar, lo pueden incluir en el informe, pero si no tienen la teoría de esto, para mí no tiene mucha, no pueden Claro. sacar el jugo que le podrían sacar teniendo la teoría. Básicamente la reacción de hidrólisis del ácido acetil salicílico es cuando cercenamos, básicamente rompemos la unión que me forma el éster. ¿Ok? Ok. Lo que estamos haciendo es, si se quiere, eliminar la unión del éster. Ok. Entonces, lo que yo voy a obtener como resultado de esto va a ser a este que está acá, que es el ácido salicílico, Claro. y el ácido acético. Y después, el ácido salicílico es el que termina reaccionando con cloruro férrico. Entonces, lo que deberíamos buscar, o sea, y esta, a ver, o se la, pues si se la digo para buscar después, me va a dar mal quilombo a mí. No. Yo esto lo leí en Wikipedia. Ok, bueno, está bien. Pero básicamente, también por si, por si llega a pasar más adelante que tienen que encontrarse con una situación así. Eh, Cuando hablamos de hidrólisis, para recapitular, cuando hablamos de hidrólisis, ¿sí? Estamos hablando de la ruptura de alguna parte de la molécula orgánica. Sí. ¿Por qué hidrólisis? Porque esto no es ácido clorhídrico puro, sino que, y lo estoy diciendo, Claro. No, sí, tiene grandes cantidades de agua. tiene grandes cantidades de agua. Y también puede ser que haya sido un término que quedó, que se utilizaba con anterioridad, y que bueno, quedó. Está bien que se utiliza el agua, está bien, es cierto que se utiliza el agua, pero para mí es medio un término medio viejardi. Pero bueno, no importa. Cuestión de que cuando hidrolizo lo que estoy haciendo es romper esa unión éster y estoy formando un alcohol y un ácido. Esta reacción ustedes la van a ver bien cuando lleguemos a alcoholes y cuando lleguemos a éteres,
a derivados de ácido. Porque esta reacción en este sentido es una esterificación de Fischer y la reacción en la otra dirección es una transesterificación, donde básicamente se rompe el éster. Todo esto que estoy diciendo es básicamente para que después lo pongan en el informe porque lo van a tener que poner. ¿Sí? Ok. Lo que se forma con el cloruro férrico, siempre que ustedes vean cloruro férrico, que lo vamos a ver más adelante también, cuando veamos la parte de reconocimiento de fenoles en la última parte de la materia, me refiero en el último laboratorio, si lo hacemos, calculo que sí. Siempre que haya un hierro, lo que va a terminar pasando es que ese hierro va a complejar a la molécula orgánica. ¿Sí? Ok. Se forma un complejo que es espantoso y encima lo peor de todo es que está disputado cómo realmente es la forma de ese complejo. O sea, la forma de ese complejo yo les recomiendo que la escriban de esta forma y se ahorren problemas. Tipo iónica. No, iónica tiene que ser, eso seguro. Pero son 3 unidades de esta, si se quiere, ahí, con, se forma ácido clorhídrico nuevamente. ¿Por qué? Porque fíjate que yo perdí 3 hidrógenos. Claro. Y los 3 cloritos y se forma ácido clorhídrico. Hay otra forma, por eso yo les digo que así largarlo tan crudo, cuando todavía no vimos ese tipo de reacciones medio contraproducente, pero bueno, hay otra forma en la que ustedes pueden llegar a encontrarlos, porque justamente la forma en la que los complejos se unen efectivamente, para hacerlo honor a su nombre, son complejos. Entonces hay propuestas, no hay estrictamente no hay un consenso, si se quiere. Entonces, Bien. hay otra forma que podría llegar a ser esta, que es más fiera. Estas son moléculas de agua que están unidas al hierro. Bueno, me falta una más. Bueno, hay hidrógenos que el lápiz no me lo está queriendo dibujar hoy. Bueno, pero hay hidrógenos. Esto tiene carga positiva y después tengo cloro con carga negativa. En fin, para mí la que menos daño hace a la vista es esta. Sí, claramente. Así que yo iría por ahí. Y los complejos, cuando son así, los complejos por lo general son coloreados. Por eso Bien. vamos a esto de color violáceo. Está. ¿Ok? Ok. Me queda un poco dudoso el tema de cómo se define en sí la hidrólisis, porque no lo veo casi similar a lo que veíamos en general, por ejemplo, en química general. Vos decís, cuando hablabas de que primero hacía una reacción ácido-base, Claro. acá en orgánica nosotros capaz que hacemos extensivos algunos conceptos a reacciones orgánicas. Así como le decimos protón a los hidrógenos, se le suele decir hidrólisis a una reacción de ruptura de cadena que interviene el agua y generalmente está catalizada por ácido. Ok. Es como que cuando en orgánica se habla de hidrólisis estamos hablando de eso, de la ruptura de las cadenas. Generalmente estamos hablando de enlaces carbono-oxígeno, puntualmente enlaces carbono-oxígeno, mediante agua catalizada por ácidos. Cuando estemos en orgánica 2, ¿no sé, Marco, vos sos químico? Sí. Bien, en orgánica 2, cuando veamos, por ejemplo, la más típica de todas es la hidrólisis del almidón. El almidón es un polímero de muchas unidades de glucosa
Y la unión entre esas unidades de glucosa es justamente esto. Ah, ¿sí? ok. Y acá tengo mi unidad de glucosa y tengo mi unidad de glucosa. ¿sí? Cuando yo hidrolizo el almidón, lo que estoy haciendo es atacar esta unión. Claro. Y lo voy rompiendo. ¿sí? Así que inorgánica, básicamente, si podríamos definirlo, es la ruptura de enlaces carbono-oxígeno mediante agua y catalizada por ácidos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Luciano. Voy a seguir investigando, así no te hacen, Dale, por no te favor, dan dramas. Sí, 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 por perdón. favor, después cita el paper. Dale, dale. Bien, ¿una consulta más? Bueno, si no queda ninguna consulta, nos vemos el miércoles. ¿Te parece? Dale. Estamos hablando del TP de alcanos. Bien. Ok. Bueno. Esto de acá básicamente me está diciendo. Tengo el butano que tiene 4 carbonos y 4 por 2, 8 más 2, 10. 10 hidrógenos y tengo el 2-metil propano que también tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Cuando yo lo quemo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Porque esto tiene mucha letrita. Entonces, básicamente son isómeros, tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de hidrógenos. Tengo esto y tengo esto. Cuando yo lo hago combustionar, ¿sí? ¿Cuál es el producto de una combustión completa? Perfecto, perfecto. Y ahí vamos con el tema de la energía equilibrada. Desde el punto de vista orgánico, la combustión nos lleva a estos dos compuestos, a dióxido de carbono y agua. Entonces, si se quiere, ahora vemos el tema de la energía liberada. Pero, si hacemos un gráfico de energía, estamos de acuerdo que el producto de estas dos reacciones están en el mismo nivel energético, porque, o sea, a ver, y esto es importante porque lo vamos a usar de acá en adelante. Cuando estamos hablando de estabilidad de un compuesto orgánico, estamos viendo cómo está su nivel energético. Y yo tengo que hacer una analogía con lo que le pasa si se quiere a los gases nobles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y acá, o sea, vamos de vuelta. Cuando hablo de estabilidad de un compuesto, que a la vez tiene que ver con su reactividad, pero lo vamos a ver más adelante, tengo que hacer una analogía con lo que pasa con los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles, ustedes saben que son gases que tienen poca interacción con otros gases, con cualquier otro compuesto, tienen pocas reacciones, reaccionan poco, son prácticamente inertes, de ahí el nombre. ¿Y cómo es su nivel energético? ¿Alto o bajo? Y si no se acuerdan, no hay problema, les digo. ¿Bajo? Bajo. O sea, los gases nobles tienen un nivel energético bajo. O sea, básicamente, si me tengo que imaginar
a las moléculas orgánicas como si fueran personas, como si fuéramos nosotros. Mientras más cómodos estén, digamos que van a estar, mientras más cómodos estén, vamos a hacer al revés, mientras más incómodos estén, van a estar más inquietos. Y eso se va a traducir en que las moléculas van a estar moviéndose más, y eso se va a traducir en un mayor nivel energético. ¿Sí? Si el compuesto orgánico está inquieto, ¿sí? Está incómodo con cómo es, va a estar inquieto, no se va a quedar quieto y va a tener un alto nivel energético. En cambio, si es un compuesto estable, de que está cómodo con su forma, el tipo no se va a querer mover, va a tener un nivel de energía bajo. Entonces yo tengo que asociar estabilidad con baja energía. Eso es algo que tengo que empezar a tatuar en la frente. Tengo que empezar a relacionar estabilidad, bueno, estabilidad con baja energía. Y también podría relacionar reactividad con alta energía. Entonces, en un gráfico de energía, ¿sí? Si yo quiero comparar la estabilidad relativa de cada uno de estos dos compuestos, como son isómeros, ¿sí? El nivel energético que tenga uno por encima del otro va a depender pura y exclusivamente de si uno es más estable que otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar, por ejemplo, con este que tiene 47 carbonos, porque ahí entran otras cosas en juego. Entra en juego que aumentan las fuerzas de Landon, entra en juego un montón de otras cuestiones. Pero acá tienen la misma cantidad de carbono, tienen exactamente, digamos, básicamente eso, tienen la misma cantidad de carbono, tienen el mismo peso molecular. Entonces, si hay una diferencia en su energía, se va a deber a que, eh, a que tienen distinta estabilidad. Y básicamente si me están diciendo, bueno, hay una estabilidad, hace una estabilidad comparativa, es porque obviamente no tiene la misma estabilidad. ¿Eso qué significa? Que va a haber uno de ellos que tenga una estabilidad por acá abajo y que va a haber uno de ellos que tenga una estabilidad por acá arriba, ¿no? ¿Cuál va a ser el más estable? ¿El rosado o el rojo? Según lo que vimos recién. El rosado. El rosado, porque la baja energía es un indicativo de estabilidad, ¿sí? Un compuesto que tiene baja energía es un compuesto que es más estable que uno que tiene más energía. Entonces, básicamente yo no sé a dónde están ubicados en el nivel energético estos dos. No tengo la más pálida idea. Pero sí sé que si yo hago reaccionar a estos dos, van a llegar los dos a dióxido de carbono y agua. Van a llegar a dióxido de carbono y agua, pero en negro, querido. Dióxido de carbono y agua, y estos van a llegar a dióxido de carbono y agua. Y si suponemos, ¿sí?, que el nivel energético del dióxido de carbono y agua está por acá, y esto es el nivel energético de dióxido de carbono y agua, la reacción de combustión de el que sea rosado fue esta, y la reacción de combustión del rojo fue esta. Los dos llegan, fíjense, las dos reacciones llegan al mismo nivel energético porque las dos reacciones llegan al mismo producto. ¿Eso está claro? Bárbaro. Ahora, ahora, yo lo que voy a hacer es reconocer que esto que está acá es el delta H de la reacción rosada
No sé por qué no la puse en rosado. Y que esto que está acá es el delta H de la reacción roja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el delta H de una reacción es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es delta H. Es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Sí? Pero la entalpía de los productos en este caso es la misma para cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor en el TP? ¿Cuál delta H es mayor en módulo? Bien, es 6, 687,5. Entonces,